Buenas tardes, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenidas todas las personas a esta edición número 26 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, les saluda la consejera electoral Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Y como todos ustedes ya saben, Diálogos por la Igualdad es un canal de comunicación, es una vía de comunicación del Instituto Electoral de Tamaulipas con toda la ciudadanía, en donde especialistas, en donde investigadores y la sociedad civil organizada nos comparte de su experiencia y de los proyectos relacionados con las mujeres y con los grupos de atención prioritaria. Este programa también se suma a todas aquellas acciones encaminadas a la prevención, a la atención y a la erradicación de la violencia política contra las mujeres y de quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Este programa, esta edición número 26, la verdad es muy especial para mí, es muy importante. Tenemos una gran invitada, una gran amiga. Muchísimas gracias a la consejera electoral Graciela Díaz, quien se ha dado el tiempo, porque ahorita que estamos en proceso electoral en todas las entidades del país, pues son muchísimas las actividades que traemos. Entonces agradezco muchísimo a la consejera electoral Graciela Díaz. Gracias, querida Graciela, por este espacio, por este tiempo y por podernos compartir de tu experiencia en este programa número 26 de Diálogos por la Igualdad. Y la consejera Graciela Díaz nos va a estar compartiendo de un tema muy importante, de un fenómeno que se vive y que se intensifica en mayor medida en el desarrollo de los procesos electorales, que es el tema de la violencia política, y en este caso, la violencia política y de las redes de mujeres. Bienvenida, Graciela Díaz, gracias por aceptar la invitación. Gracias, amiga querida. Muchísimas gracias a ti, Mayra, por esta invitación. Muchas felicidades también por hacer posible este espacio, por darle vida y por ponerle tanto entusiasmo y tanto cariño a este espacio tan cercano con la ciudadanía. Y por supuesto, muchas gracias al Instituto Electoral de Tamaulipas por tomarme en cuenta para dialogar contigo y con toda la ciudadanía. Gracias, querida Grace. Y bueno, para que nuestra audiencia te conozca más, quiero compartir con cada uno de ustedes de la reseña curricular de nuestra invitada, de nuestra querida Grace. Me voy a dirigir a ti como Grace, porque así la Sí, por conocemos. favor. Es nuestra amiga, es una gran aliada del Instituto Electoral de Tamaulipas. Y bueno, creo que pues ustedes la van a amar como la amamos todos. Una gran mujer, una gran persona. Entonces, compartiré con ustedes de la reseña curricular de nuestra querida Grace. Ella es abogada, feminista, con experiencia dentro de la administración pública, en el ámbito electoral, como profesora universitaria, como investigadora con trabajos publicados enfocados a la participación política de las mujeres, de las juventudes y en procesos electorales, y como desarrolladora de procesos formativos para públicos específicos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Estudios de la Democracia y Procesos Electorales por la misma Casa de Estudios. Es consejera electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí e integrante de asociaciones nacionales como la Red Cívica MX, la Red de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente y de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, Estatales Electorales, de la que actualmente ocupa la vicepresidencia y de la cual estamos muy orgullosos, Fue integrante del comité editorial de la revista digital Igualdad Política y Divergencia de la AMCE y fundadora de INCUAL-CULBEL, Asociación Civil sin fines de lucro, dedicada a la gestión cultural y fomento de la lectura, que orienta su quehacer a las infancias y a las poblaciones indígenas. Es coproductora del espacio radiofónico de divulgación
Contra lo dado por hecho, que se transmite en radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la multiplataforma como podcast disponible en Spotify. Nuevamente, Grace, bienvenida a este espacio de la edición número 26 de Diálogos por la Igualdad. Pues muchas gracias. Y acá estamos para conversar, Mayra, emocionada, entusiasmada y muy dispuesta a compartir contigo y con toda tu audiencia. Gracias, querida Grace. Pues bueno, para iniciar y contextualizar, mencionaba yo en tu reseña curricular que eres actualmente la vicepresidenta de AMCE. Platícanos y comparte con toda nuestra audiencia qué es y qué hace AMCE. AMCE es la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y es un espacio precioso en el que he tenido la fortuna de coincidir y de compartir experiencias, pero también trabajo con mujeres muy valiosas como tú y como cada una de las casi 200 asociadas en las 32 entidades de nuestro país. Y para platicar un poquito acerca de AMCE quisiera irme a hace ya más de 20 años en la historia. Fíjate que esta asociación fue constituida por allá el año 2003, un 29 de agosto, para ser precisas, cuando en nuestro país, en aquella época, la configuración de los órganos electorales estatales no estaba todavía atravesada por el principio de paridad y donde eran muy poquitas las mujeres en todo el país ocupando cargos dentro de las consejerías electorales, deciden reunirse, siendo las poquitas que eran, dicen las fundadoras en alguno de los encuentros que hemos tenido con ellas, que no eran más de 20 consejeras en todo el país. Y esta asociación desde su origen trabaja para promover la actividad electoral, es decir, el quehacer de las mujeres consejeras y la importancia de nuestra presencia dentro de la democracia de nuestro país. Ya desde ese entonces ellas eran progresistas del principio de paridad de género, cuando todavía no se hablaba de la paridad en el contexto de las cuotas de la participación de las mujeres, pero de las mujeres como candidatas, todavía no como autoridades electorales. Ellas asumieron desde entonces una responsabilidad como mujeres autoridades para promover la igualdad, la participación política de las mujeres, la representación de las mujeres de manera sustantiva y sobre todo libres de violencia y de discriminación, trabajando en aquel momento, desde aquel momento, perdón, en sororidad, ¿no? En apoyo de las mujeres hacia las mujeres en torno a temas de democracia, de participación ciudadana y de igualdad de género. En su origen, la AMCE tenía como primera finalidad fortalecer la figura de las mujeres consejeras. Y esto a mí me encanta y me llama muchísimo la atención porque no estaba asumido que ya por el hecho de ser consejeras eran autoridades y tenían toda esa investidura y todo ese respeto. Me parece que antes como ahora había que afianzar la figura de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de poder. Y las fundadoras, al advertir esto, crean la AMCE. Con el paso de los años se ha vuelto obligatorio el INE, que es la figura que designa la integración de los organismos públicos electorales locales, asumió como una obligación propia integrar estos soples de manera paritaria y entonces el número de mujeres asumiendo consejerías ha crecido y cada vez que hay una nueva designación desde la AMCE se invita a todas las mujeres consejeras a formar parte de este espacio para seguirnos colaborando en sororidad y recientemente desde el afidamiento también, que tiene que ver con aceptar y acompañarnos desde nuestras diferencias, desde la individualidad, pero para construir en colectivo. Así fue como yo llegué a la AMCE, también por invitación de otras amigas queridas consejeras de generaciones anterior a la mía que me han invitado y que bueno,
he encontrado que en materia, en el terreno de la democracia, hay mucho todavía por hacer. Aunque hoy la paridad es un principio constitucional, la AMSE sigue trabajando para que esa paridad no solo sea numérica, para que sea sustantiva. Y sigue trabajando para que las mujeres candidatas, las mujeres electas, las mujeres autoridades electorales, las mujeres designadas y las mujeres de los distintos contextos que estamos asumiendo nuestro protagonismo político, lo hagamos en condiciones dignas, igualitarias y seguras. Y bueno, así de manera muy rápida, eso es la AMSE. Y sobre todo quiero decir que es un grupo de mujeres admirables, trabajadoras, que están acá poniendo su nombre y su trayectoria, y que sobre todo son mujeres a las que puedo llamar amigas. Y es valiosísimo poder ser amiga de personas a las que admiras tanto, ¿no? Por eso mi corazón es completamente AMSE. Ay, gracias, gracias Gray por compartirnos esto de lo que es AMSE. Y bueno, qué importante con lo que nos compartes, esta construcción en colectivo de todas estas mujeres, pues que representan pues la figura femenina desde los consejos generales de todas las entidades federativas. Qué importante la fuerza que se ejerce como mujeres desde estas autoridades electorales en lo administrativo. Y bueno, desde ese ámbito de AMSE y de todas estas experiencias que todas estas mujeres aportan, pues es una riqueza, la verdad, porque las experiencias que se están generando y que se gestan desde cada entidad federativa, pues pareciera que pues nos dedicamos a lo mismo y van a ser las mismas, pero no, cada entidad pues tiene sus particularidades. Y en ese sentido, ¿cómo surgen, cómo van surgiendo en estas aportaciones que hacen todas estas mujeres, cómo surgen las redes de mujeres en el ámbito político? Fíjate que me gusta mucho este planteamiento que haces porque me remonta y me hizo transportarme un poco a tratar de imaginar lo que sentían las fundadoras de AMSE hace más de 20 años eh, acerca de saberse mujeres en espacios de liderazgo y de saberse que eran poquitas, ¿no? ¿Y qué dificultades enfrentamos las mujeres en este tipo de lugares, en este tipo de espacios para consolidar, para afianzar nuestro liderazgo? Y en ese sentido, ¿cómo necesitamos unas de las otras para sentirnos seguras y a veces hasta para sentirnos validadas en la toma de decisiones? Y esos primeros grupos de mujeres que advierten la necesidad de, pues de no estar solas, de sabernos acompañadas y de sabernos acuerpadas, me parece que es un primer esbozo de esas redes, ¿no? De cómo las mujeres nos necesitamos unas a otras. Hace algún tiempo en algunos de los talleres, de las conferencias que constantemente estamos compartiendo y promoviendo en esta asociación, escuchaba a una ponente amiga muy querida que nos contaba que desde una visión antropológica, las mujeres, incluso en el espacio privado, nos reunimos, hacemos red de manera muy natural. Y las redes entre mujeres, incluso de manera prehistórica, tienen que ver mucho con el acercamiento y con el diálogo. El hecho de que las mujeres se reunieran antes a conversar acerca de los peligros del entorno, acerca de lo que estaba ocurriendo en los grupos sociales, era una manera de ayudarnos unas a otras, a mantenernos alertas, a acompañarnos. Y esta es una necesidad que se ha vuelto todavía más importante y más visible una vez que las mujeres de manera colectiva salimos del espacio privado al espacio público, ¿no? Como necesitamos alertarnos y necesitamos enseñarnos unas a otras y necesitamos acompañarnos para que esos espacios que se han ganado no se pierdan, sino que incrementen, ¿no? Entonces, con esta exigencia de las cuotas de la participación política de las mujeres desde la década de los 90 para el caso de México,
estamos viendo el fenómeno de la presencia de más mujeres, un fenómeno numérico de más mujeres en el espacio público. Pero a partir de los trabajos de las mujeres investigadoras, por ejemplo, se ha advertido que en ese tránsito de las cuotas a la paridad, la presencia de más mujeres en el espacio público ha generado resistencias. Resistencias, sí, por supuesto, de los hombres, pero también resistencias de las propias mujeres y resistencias del sistema democrático, del sistema político de nuestro país, porque la democracia originalmente no fue concebida como un espacio para las mujeres. El espacio público estaba destinado desde su origen y desde sus propias lógicas para los hombres. En ese sentido, el hecho de que lleguen o lleguemos las mujeres al espacio público como candidatas, como tomadoras de decisiones, como autoridades, incluso como reporteras, como periodistas, como líderes de organizaciones de la sociedad civil, tiene como consecuencia que estas resistencias nos estén reiterando constantemente que el espacio público no fue pensado para nosotros. Nos recuerda todos los días y a cada momento que las cargas de la vida doméstica son nuestras. Que ¿qué hacemos en el espacio público si tenemos obligaciones en casa, ¿no? ¿Qué hacemos queriendo ocupar ese espacio? A veces de manera sutil, a veces de manera mucho más visible y más hostil, y eso ha generado la necesidad, otra vez, de que esta memoria histórica de las mujeres como colectivo nos recuerden que nuestras ancestras ya se reunían, nuestras ancestras ya se organizaban desde el diálogo para alertarnos, para enseñarnos y sobre todo para mantenernos a salvo. Entonces, el origen de las redes de mujeres me parece que es muy antiguo, pero las redes de las mujeres en política, que tampoco es tan reciente, digamos, se vuelve más importante y se vuelve más visible en esta época en la que necesitamos reconocernos en otras, no solamente en las mujeres que se dedican a lo mismo que yo, no solo las mujeres consejeras, como en el caso de AMSE, sino también dialogar y también construir acuerdos y alianzas estratégicas con las mujeres en el Poder Judicial, con las mujeres candidatas. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres candidatas y de las mujeres que ya ocupan cargos de elección popular, que ya están en posiciones directivas, que nos organicemos y que hagamos red, también con aquellas que representan colores, partidos e ideologías distintas a las nuestras, ¿no? Y de ahí la importancia de que pensemos en que las redes constituyen esos espacios seguros, constituyen esos espacios que son solo nuestros para nuestro propio intercambio, nuestro propio aprendizaje, la construcción de conocimiento colectivo. Hace muy poquito tiempo que las mujeres tenemos reconocida la calidad de ciudadanas para votar. Hace todavía menos tiempo que las mujeres tenemos reconocido y garantizado el derecho a ser votadas, a ocupar cargos de elección popular, y seguimos aprendiendo cómo ocuparlos, seguimos aprendiendo cómo construir nuestros liderazgos. Por eso necesitamos que esos saberes colectivos se reúnan y se intercambien. Hay redes de mujeres como AMSE que se constituyen y que se formalizan, se institucionalizan, y tratamos de generar proyectos que tienen continuidad y que se plantean, se evalúan y se van perfeccionando con el paso del tiempo y sobre todo con el transcurso de los procesos electorales. Hay otras redes de mujeres que son temporales y que funcionan exclusivamente para hitos concretos, ¿no? Como estos de la participación de las mujeres a través de las candidaturas o del ejercicio del cargo. En cualquier caso, si son redes formales, institucionalizadas, si son redes temporales, si son colectivas, si son espacios muy breves, a lo mejor estos espacios que ocupamos las mujeres únicamente cuando tomamos un taller, un diplomado, nos quedamos con el contacto de alguna u otra compañera con la que hicimos clic, esas redes son importantes.
y son importantes en la medida en las que nos vamos desenvolviendo, sí en el ámbito político, pero seguramente también las mujeres políticas a las que conocemos y con las que convivimos se desenvuelven en otros espacios, ¿no? En la sociedad civil organizada, y allá también es importante tener esa red. Algunas son deportistas, algunas son líderes de opinión, algunas están en los medios de comunicación y en cada uno de esos ámbitos construyen redes. Vamos, que también hasta en el espacio privado, ¿no? Nuestras ancestras, nuestras familiares, nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, ahí también construimos redes y en la medida en la que vamos tejiendo todos estos espacios seguros, todas estas redes, vamos afianzando nuestros propios pasos, vamos afianzando nuestra propia trayectoria y vamos aprendiendo unas de otras, vamos compartiendo lo que sabemos y lo que aprendimos y le vamos contando a la amiga por dónde sí, por dónde no, para que también su trayecto sea más seguro, sea mejor y evite esos obstáculos y evite esas violencias a las que todavía nos enfrentamos porque, insisto, el espacio público no fue pensado para nosotras, pero eso no quiere decir que no lo podamos repensar, que no lo podamos reconstruir. Por eso, retomando y ya un poquito para cerrar esta idea, sí, las redes de mujeres son bien antiguas, son una cosa, digamos, ancestral, pero son muy vigentes, son muy necesarias y hay que construirlas y reconstruirlas en cualquier espacio en el que nos desenvolvamos. Y fíjate qué importante lo que nos compartes, Grace, porque AMSE somos una red de mujeres en todo el país, con presencia en cada estado de nuestro país, pero también AMSE con ese compromiso de generar más redes. Y AMSE tiene proyectos insignia, proyectos muy importantes en este propósito y en este objetivo de seguir colaborando y generando más redes. Y hablamos de las redes de mujeres candidatas y de las mujeres electas. ¿Desde cuándo pudiéramos señalar alguna fecha, algún año en la cual se implementan estas redes o desde AMSE? Sí, fíjate que AMSE tiene estos proyectos insignia, como ya bien decías, la red de mujeres candidatas y la red de mujeres electas, que son eso, son espacios que las mujeres consejeras electorales han pensado como, como una necesidad a nivel nacional al ser empáticas, al darnos cuenta de que las mujeres que participan en política contendiendo por un cargo de elección popular y después ocupándolo, no la tienen fácil, ¿no? Y advirtiendo, acompañando todos estos estudios desde las mujeres académicas que se han dado cuenta que existen obstáculos muy concretos que enfrentan las mujeres que participan en política, incluso el obstáculo de decidir por sí mismas ir a una campaña, ¿no? Con todo lo que implica, con todo lo que una contienda electoral demanda de una persona cualquiera, pero particularmente de las mujeres, los obstáculos que ocurren en la etapa de precampañas, de campañas, incluso todavía el sesgo de las personas electoras que a veces se dejan ir como por estos símbolos, digamos, sociales, sistémicos, acerca pues de que los espacios de liderazgo, de fuerza, los cargos son muy rudos y requieren presencia masculina, ¿no? Las consejeras electorales han advertido estas dificultades y se han pensado estos proyectos para que a nivel nacional se construyan estas redes donde las mujeres se acompañen unas a otras, pero también y sobre todo reciban acompañamiento desde las autoridades electorales. Yo encuentro el dato de que para el proceso electoral 2017-2018 se configura a nivel nacional esta primera red de mujeres candidatas y se echa a andar. ¿Cuáles son las bondades o qué es lo que a mí más me maravilla de este programa, primero de la red de mujeres candidatas y después de la red de mujeres electas? Primero, cómo es que el hecho de que se reunieran mujeres consejeras de todo el país hace que encontremos estos puntos de coincidencia, estas preocupaciones comunes y se pongan a diseñar un proyecto
así de ambicioso, digamos, que tenga esta cobertura nacional, pensando en las otras, ni siquiera pensando en nosotras mismas como consejeras. Imagínense qué poderoso, ¿no? Que tu primera preocupación sea la otra. Eso habla completamente del espíritu de lo que es SAMS. Pero además que este proyecto ha ido evolucionando proceso electoral con proceso electoral, porque estamos advirtiendo nuevas necesidades, estamos encontrando mejores maneras de invitar a las compañeras candidatas independientemente de su color, convenciéndolas de que es valioso estar reunidas. Pero además, imagínense la construcción de un programa nacional que reúna a todas las entidades del país, a miles de mujeres candidatas que están participando en contextos súper distintos, con marcos legales bien diferentes, con necesidades que ni nos imaginamos, ¿no? Las mujeres del centro del país no imaginamos qué es lo que están necesitando las mujeres en Chihuahua, o cuáles son las preocupaciones de las mujeres en Yucatán, o cuál es lo más apremiante para las mujeres tamaulipecas. Y sin embargo, existe ese programa. Porque parte de una necesidad nacional, pero siempre respetando y siempre privilegiando las particularidades de cada uno de los estados. Así nace la red de candidatas y la red de mujeres electas, donde AMS se reúne a todas las entidades del país y nos invita a construir programas específicos centrados en las necesidades de las mujeres, ¿no? Y entonces tenemos un programa que está funcionando con 32 engranajes distintos a su diferente ritmo, pero de manera orgánica y de manera paralela, donde, por ejemplo, se realizan actividades de difusión cuando se advierte la necesidad de que primero hay que saber cuáles son los derechos político-electorales de las mujeres, cómo se ejercen, cuáles son las reglas de la paridad, ¿no? Y entonces tenemos estos programas de difusión, pero también tenemos programas de capacitación muy a la medida de cada estado y se generan contenidos para redes sociales, trípticos, cursos autogestivos, talleres donde de manera presencial se reúnen masivamente a las mujeres, ¿no? Y también existen algunas medidas de intercambio donde a nivel nacional generamos estos encuentros de buenas prácticas, cómo es que lo que funciona en un estado podría funcionar en otro. Y entonces eso hacemos, construimos conocimiento colectivo para reducir la curva de aprendizaje y para tratar de pues desarrollar las mejores prácticas, pero también de no desatender las particularidades de cada estado. Hoy también una de las cosas que me maravilla es que, por ejemplo, las campañas y la vida, digamos, de una figura como una candidatura es muy corta. Entonces la implementación de la red de candidatas tiene que ser súper rápida porque tenemos muy poquito tiempo para poder acercarnos a las candidatas y para conocerlas, para ofrecerles contenidos y algunos proyectos o programas que sean de valor y que les sean de utilidad durante su desempeño como candidatas. Pero además tratar de conservarlas cercanas a AMSE para que se queden en la red de mujeres electas y acompañarles durante el ejercicio de su cargo, porque ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos advierte que hay conductas muy específicas que están encaminadas a vulnerar el ejercicio del derecho al acceso al cargo, pero también al ejercicio del mismo, ¿no? Entonces, sobre eso también hay que alertar, sobre eso también hay que acompañar a las compañeras, porque no solo es difícil lograr una candidatura, transitarla, sino en su caso hasta ejercer el cargo sigue siendo un obstáculo o sigue estando plagado de obstáculos muy particulares para las mujeres. Y estas son de las cosas que a mí más me maravillan, pues, de las redes de mujeres candidatas y de mujeres electas, que sin duda tienen muchísimas otras bondades más, pero bueno, estas son las que a mí siempre me gusta destacar.
Gracias, Grace, por compartirnos de todo esto de las redes de candidatas, de mujeres electas. Y bueno, actualmente nos encontramos inmersos en un proceso electoral concurrente, un proceso electoral en donde se está contendiendo por más de 20,000 cargos a nivel nacional. Es un proceso electoral el más grande de la historia y bueno, en donde el principio de paridad es un principio constitucional que tenemos que observar todas y todos los actores políticos. Y en ese sentido, ¿cuál consideras que son los principales retos? Aun y cuando existe este principio constitucional de paridad, existen retos para que las mujeres participen en la política. ¿Cuáles crees que son estos retos a los que se enfrentan todas estas mujeres que les interesa la política y que están participando en este proceso electoral? Claro, sin duda que los obstáculos siguen presentes, independientemente de ya la regulación normativa, ¿no?, que está ahí de entrada en la Constitución Federal y con la reciente reforma del artículo que le da paso a la 8 de 8, ¿no?, donde incluso ya estamos yendo un pasito más, aparte de la paridad, aparte de que ya está regulada por fin en las leyes generales y estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, aquella figura y las conductas asociadas a la violencia política contra las mujeres en razón de género, el impedimento de que personas agresoras por razón de género, morosas, alimentarias y violentadoras puedan participar de una candidatura y en su caso accedan al ejercicio de cargos, son importantes avances normativos, que hay que decirlo. Estos avances normativos son la respuesta a exigencias durante mucho tiempo de sociedad civil organizada y también a la regulación de fenómenos que de manera material suceden en nuestra sociedad en estos tiempos. En ese sentido, la normatividad o la configuración de la normativa es uno de los frentes, ¿no? La construcción de redes, el acudir a tribunales para que se construyan criterios finos, claros, sólidos en materia electoral es otro de los frentes, ¿no? En la medida en la que las autoridades electorales podemos normar procedimientos, aplicar este marco normativo y perfeccionarlo es otro de los frentes. Y en la medida en la que las mujeres accedan, participen, exijan y reclamen sus derechos, es otro de los frentes, digamos, ¿no? Sin embargo, todavía hay tareas pendientes para consolidar la presencia de las mujeres en política y en general en el espacio público. Por ejemplo, hoy sigue siendo una asignatura pendiente que la ocupación de los cargos a nivel municipal, en las presidencias municipales, en cada una de las entidades federativas sean ocupadas de manera paritaria. Aunque se postula de manera paritaria, todavía no votamos de manera paritaria por las mujeres respecto de los hombres. Hoy las autoridades electorales locales hacemos ajustes en representación proporcional para integrar de manera paritaria los cabildos, pero las presidencias municipales todavía nos falta confiar en las mujeres, digamos, ¿no? Algo que a mí me parece muy valioso es que hay entidades donde ya se están colocando elementos adicionales a la paridad, y no solamente hablamos de la paridad horizontal, de la paridad vertical, de la paridad transversal por bloques, sino que ya se está colocando el elemento de la postulación paritaria de mujeres en municipios o en distritos de alta competitividad, es decir, en las capitales de los estados o en aquellos municipios con alto ingreso económico, lo que daría mucha presencia a las mujeres y que permitiría además que construyeran a partir de eso una carrera política. Estas son cuestiones que de manera incipiente han salido en alguna de las entidades federativas de nuestro país, pero esto es, digamos, punta de lanza para que en el resto de las entidades también nos lo comencemos a preguntar. Otra de las tareas pendientes respecto de la participación política de las mujeres tiene que ver con los gabinetes paritarios. No solamente la exigencia de la postulación de las mujeres para ir a hacer campaña o dentro de las listas de representación proporcional para órganos legislativos o para los cabildos,
sino también la designación de mujeres ya dentro de los gabinetes ejecutivos y ampliados en cada uno de los órdenes de gobierno. Eso me parece algo importante, a lo cual tenemos que ponerle atención. También, por supuesto, lo que tiene que ver con el perfeccionamiento del marco normativo y procedimental para el combate a la violencia política contra las mujeres designadas. Hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que este marco normativo en materia electoral para combate a la violencia política aplica respecto de mujeres militantes y de mujeres electas por voto popular. Pero sí que hay mujeres participando del espacio público y político que han sido designadas y que tienen que acudir por otro trayecto para el combate a la violencia política, y ese otro tramo procedimental también necesita ser perfeccionado a fuerza pues de insistir, de incidir y de echar a andar la maquinaria procedimental y jurisdiccional en ese terreno. Me parece también sumamente importante lo que en materia de violencia política contra las mujeres podamos advertir respecto del quehacer de las mujeres defensoras de derechos humanos, de las mujeres activistas, de las mujeres líderes de opinión, de las mujeres periodistas, ¿no?, que hoy todavía no tienen un marco normativo que sostenga con perspectiva de género su quehacer, digamos. Al menos no tan fino como se ha estado construyendo en materia electoral. Y también creo que lo que desde el espacio, desde la materia electoral, hemos podido incorporar que se pudiera trasladar, digamos, al ámbito administrativo o al ámbito penal respecto de la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que está centrado en la mujer víctima y no centrado en el procedimiento, ¿no? Eso me parece muy valioso de rescatar y de discutir para otros ámbitos jurídicos, el hecho de que se advierta primero la necesidad en su caso de medidas de protección, independientemente del resultado de la presentación de la denuncia, el nivel de especialización que se está exigiendo a los organismos públicos locales para atender este tipo de casos, la configuración de su estructura para que haya grupos multidisciplinarios de acompañamiento y atención a la violencia política. Me parece un aporte valiosísimo que tendría que estar presente, digamos, en todas las áreas del derecho, pero también nos lleva a pensar en la necesidad de que estas capacidades institucionales estén completamente cubiertas también desde el quehacer autónomo de los soples, pero también desde sus condiciones presupuestales, para ofrecer con esa calidad, con esa prontitud, con esa oportunidad, este tipo de atenciones a las mujeres que no están más allá de lo que es el acceso a sus derechos. No son privilegios, son derechos que tienen que estar garantizados por la autoridad electoral, pero que tienen la autoridad electoral que ser capaz de proveerlos también desde un ejercicio presupuestal que debe concederse y debe considerarse como una condición prioritaria. Esos me parece son los retos más importantes que tenemos las autoridades electorales y que tenemos las mujeres al habitar el espacio político. Gracias, Grace. Qué importante. Y ahorita mencionabas algo que del tramo de responsabilidad de cada uno de los actores políticos. Y en ese sentido, en este tramo de responsabilidad que tenemos las autoridades electorales administrativas de aportar o de implementar acciones encaminadas a la prevención, la atención y la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, hablando de AMCE y de sus proyectos insignia, tú que tienes una visión general, una visión macro de todas las entidades y de la participación que tenemos cada una de ellas en cuanto a la implementación de esas redes,
¿Cómo visualizas y cuál ha sido la experiencia que se ha tenido con los demás OPLES? En el caso de Tamaulipas, nosotros, el Consejo General, aprobó la adhesión a estos dos proyectos a través de la celebración del convenio respectivo en enero de este año. Pero tú que tienes esa visión macro y no la de nosotros que vemos solamente en el estado en el que nos corresponde, compártenos acerca de esto, por favor. Pues una maravillosa noticia y que a mí me entusiasma mucho es que las 32 entidades suscribieron el convenio para adherirse a la red de mujeres candidatas y que además para este proceso electoral la novedad es que con la aceptación de la adhesión a la red de candidatas está invitándose a las mujeres candidatas a que en caso de ser electas se queden con nosotras en la red de mujeres electas y no tengamos que hacer una doble invitación, sino que podamos transitar con ellas de una participación como candidatas a una participación de electas. Decirte que es una respuesta, ha sido una respuesta maravillosa de parte de las 32 entidades a las cuales agradecemos desde AMSE, a los consejos generales, a las presidencias y a cada una de las consejerías que han hecho posible primero la aceptación de la suscripción de los convenios, pero también la aceptación de la responsabilidad de echar a andar estas redes, de generar los productos y los procesos para que se ofrezca este tipo de acompañamientos, de capacitaciones y de elementos que dan valor al hecho no solo de tener a las mujeres reunidas, sino también activas y también participantes del proceso electoral de una manera mucho más dinámica, ¿no? Pero también logramos la suscripción con el Instituto Nacional Electoral para que forme parte de estas redes. Y desde el INE nos han acercado también la colaboración que tienen con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD a través de una plataforma en la cual se ofrecen de manera gratuita y libre también algunos cursos virtuales que están a disposición de todas las entidades y de sus redes de mujeres candidatas y electas, pero también hemos tenido noticia de las implementaciones y de los programas que han estado haciendo en los distintos estados. Insisto que van desde procesos de capacitación virtual, pero también hay entidades en donde se han hecho esfuerzos de capacitación de manera presencial, la distribución de materiales, el agrupamiento de mujeres en chats de WhatsApp para tener comunicación de manera directa y brindar el apoyo inmediato. Hay entidades en donde se han puesto a disposición de las redes, líneas telefónicas de atención 24/7 con la capacidad de respuesta para el caso de acompañamiento o de brindar seguridad a las mujeres candidatas que lo requieran. Entonces, nos hemos estado dando cuenta de una cantidad inimaginable de ideas llevadas a proyectos para hacer este acompañamiento. Entonces, decirles que para este proceso electoral están en cada una de las entidades las redes encabezadas por las compañeras consejeras, principalmente las asociadas AMSE, que están encabezando y dirigiendo estos trabajos. El próximo día 10 de mayo vamos a recibir el primer informe de actividades de estas redes y también nos encantará compartirlo en estos diálogos y nos encantará compartirlo con todas nuestras asociadas porque estaremos dando cuenta del enorme trabajo que se está haciendo, insisto, a través de diferentes estrategias, incluso algunas van desde poner a disposición formatos de denuncia para que las mujeres que quieran presentar alguna denuncia ni siquiera tengan que pasar por la necesidad de contratar quien les elabore el escrito. Bueno, hay una diversidad bien amplia de estrategias, de medidas, de programas de capacitación que están por ahí a disposición de todas las mujeres que forman parte de esta red y próximamente estaremos también reuniendo todos estos informes, toda la información que tenemos para hacer posible el intercambio de insumos, de materiales, de productos, para que la información
y sobre todo los medios a través de los cuales nos comunicamos con las mujeres integrantes de la red, los conozcan todas nuestras asociadas y se puedan retomar esos ejemplos a fin pues de que sean útiles y los trabajos y los beneficios de las redes también se potencien. Sí, y es bien importante esto que comentas, porque aparte adoptamos las mejores prácticas de otras compañeras que están implementando las redes en otras entidades, porque cada entidad tiene sus particularidades y tiene sus contextos únicos. Y en ese sentido, pues ustedes que tienen una visión general podrán darse cuenta que hay entidades en donde pues existen más denuncias que en otras. Y bueno, eso también es algo que es de llamar la atención. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles crees que son los mecanismos que se deben de implementar pues para fomentar esta cultura de la denuncia? Porque no nos podemos guiar o dejar llevar por números o muy pequeños o muy altos. Entonces, ¿qué nos indican esta numeralia o estas estadísticas? Siempre yo creo que es importante el que estas mujeres candidatas y quienes ya están en el ejercicio de un cargo para el que fueron electas, pues puedan denunciar en caso de ser víctimas de un tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello, ¿cuáles consideras que son esos mecanismos o las acciones para poder fomentar esta cultura de la denuncia? Fíjate que las medidas que han surtido como mayor efecto y que también han resultado ser como las más cercanas, digamos, tanto a las mujeres que forman parte de la red como a las autoridades electorales que las encabezan, han sido estas. El chat de WhatsApp donde están ahí todas reunidas, porque se convierte en un espacio seguro y digamos se convierte en un espacio de gestión inmediata, ¿no? Para estar monitoreando cómo están, si están bien. Y a veces, a lo mejor de una manera más subjetiva, este tipo de chats ayudan no solo para temas de denuncia, sino también de acuerpar, de acompañar, de decir no estás sola, yo estoy pasando por algo como tú, o de intercambiarse experiencias, ¿no? Este chat tiene esa bondad. Y la otra medida también más común tiene que ver con esto de las líneas de atención, ¿no? Poner a disposición alguna o algunas líneas telefónicas con atención 24/7 para pues reaccionar de manera inmediata y también para poder dar respuesta a las necesidades o a las dudas que pudieran presentar las mujeres. A la par de este tipo de medidas, hay que decirlo, también cada uno de los soples está celebrando convenios de colaboración con otras instituciones de seguridad, con autoridades jurisdiccionales, con las fiscalías y con otra serie de instancias, con los institutos de las mujeres, con los observatorios de participación política, para que todas estas medidas que tienen que ver con la denuncia, pero también con la generación de contenidos, con la divulgación de información, se encuentren atravesadas de pues una red más amplia de instituciones, una red de redes, para acompañar no solamente desde el quehacer de la autoridad electoral, sino también de manera interinstitucional. Y este es un elemento, digamos, también muy, muy valioso de la red de mujeres candidatas y de la red de mujeres electas, que como instituciones y como autoridades nos hace voltear hacia otro lado y nos hace aliarnos con otras instituciones para tratar de dar una cobertura más integral. Todos estos esfuerzos que se hacen desde las autoridades electorales administrativas y desde AMSE para fomentar la participación de las mujeres en espacios libres de violencia, ya sea dentro de la red de candidatas o como mujeres electas. Ahorita actualmente pues estamos con la red de candidatas de este proceso electoral. ¿Qué mensaje, Grace, les compartirías a todas estas mujeres que les ha interesado la política y que están participando de manera activa, que pertenecen a una red en alguna de las entidades de nuestro estado o a nivel federal? ¿Qué mensaje les compartirías a todas estas mujeres
que pues el día de mañana van a ocupar también un cargo de elección popular y serán quienes estén tomando las decisiones de nuestras entidades, de nuestros municipios y bueno, de nuestro país. Pues decirles que si ya forman parte de estas redes, inviten a las compañeras que todavía no las conocen o que todavía no forman parte de estas redes, porque la fuerza de estos espacios está sobre todo construido desde las mujeres que las integran. Decirles que en AMSE estamos convencidas de la importancia de que las mujeres nos reunamos con otras mujeres y de que entre todas nos construyamos un camino lo más libre de obstáculos que se pueda y lo más libre de violencias en contra de nosotras. Que desde la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales estamos convencidas de que feminizar la política es necesario, que repensar las dinámicas institucionales, las dinámicas sociales y sobre todo las dinámicas en las cuales se toman las decisiones importantes para este país deben estar atravesadas por la presencia, por la mirada de las mujeres. Tenemos que estar aquí, tenemos que ocupar estos espacios y es importante que lo hagamos acompañadas de otras, que lo hagamos acuerpadas y por eso estas redes son para ustedes, son de ustedes y son el resultado de muchos esfuerzos de compañeras asociadas a las cuales agradecemos asumir esta responsabilidad, además de las que tienen que asumir en sus diferentes ámbitos y sobre todo en su quehacer como consejeras. Y todos estos esfuerzos están dispuestos para ustedes. Entonces, compañeras candidatas, compañeras electas, habiten la política y no lo hagan solas. Están estos espacios que son para ustedes. Asociadas AMSE, muchas gracias por mantener viva, por mantener latente y por hacer crecer estas redes, por pensar en otras y por darnos la oportunidad de hacer presencia independientemente del estado en donde estemos, sabernos unidas, sabernos fuertes y sabernos sororas. Muchísimas gracias, Grace. Les comentaba en el inicio, en el arranque de estos diálogos, que la iban a amar, todo lo que nos ha compartido Grace, de todo su mensaje, de toda su experiencia. Y podemos seguir aquí platicando muchísimo más tiempo de todo este tema de las mujeres, de su interés en la política y de lo que se hace desde los OPLES y desde AMSE, pues para que todas ellas participen en ambientes libres de violencia. ¿Algo más que desees agregar, Grace, para todas estas mujeres, para toda esta ciudadanía que nos está siguiendo a través de las distintas redes del Instituto Electoral de Tamaulipas? Pues únicamente reiterar mi agradecimiento al Instituto Electoral de Tamaulipas, a ti, Mayra querida, y decirle a toda la ciudadanía que confíen en sus autoridades electorales locales, que confíen no solo en la calidad con la que organizan elecciones y procesos de participación ciudadana, sino la calidad y la calidez con la que posibilitan la participación política de las mujeres. Gracias, Grace, querida. Ella es la consejera electoral Grace Díaz, vicepresidenta de la asociación AMSE. Nuevamente, gracias, Grace, por el tiempo, gracias por compartir de tu experiencia, de todo este tema de la red de mujeres y de la violencia política. Creo que como ciudadanía tenemos todas y todos el compromiso de participar de manera activa en los procesos electorales. Con esto podemos construir una democracia participativa, podemos construir una democracia plural, libre de violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias a todas y todos quienes dieron seguimiento a esta edición número 26 del programa institucional Diálogos por la Igualdad. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Grace.